Estamos aquí con Susana Román, consejera de Juventud, Deporte y Menores. Susana, ¿podrías hablarme de tu larga trayectoria deportiva? Bueno, yo en la actualidad tengo 42 años, pero empecé en el deporte de competición a los 7 años. A los 7 años empecé a entrenar con el equipo de esgrima, entonces del Centro Cultural de los Ejércitos de Ceuta, que era la única sala de esgrima que había, con el maestro de aro. Y eso me llevó con 9 años a ir al primer campeonato de España, entonces infantil, y ahí ya hice mi primer gran resultado fue ser cuarta de España en categoría infantil. Con 12 años ya gané el primer campeonato de España infantil y ya desde ese año fueron viniendo campeonatos de España de 1 en 1, de 2 en 2 y a veces hasta de 3 en 3, porque ganaba en infantil, en juvenil, gané el campeonato de España junior, después gané el campeonato de España senior, gané el campeonato de España individual y por equipo, ganaba las Copas de España, ganaba los rankings, entré en el equipo nacional junior y senior a la vez con 15 años, fui mundialista con 15 años, tuve la gran suerte de ser una de las pocas mujeres, creo que solo somos 10 deportistas en España que hemos ganado todos los títulos en las categorías desde infantil hasta absoluto. Estuve en el equipo nacional hasta los 20 años, que es una lesión de rodilla, una grave lesión de rodilla, la triada concretamente, pues preparando los Juegos Olímpicos de Barcelona, ya concentrada allí en Barcelona, pues me apartó de la alta competición. Decidí que mi vida deportiva no podía acabar ahí, entonces bueno, pues después de una larga recuperación, dolorosa recuperación de rodilla, pues empecé a hacer triatlón. Empecé a hacer triatlón por afición y acabé haciendo triatlón de élite. Estuve también en el equipo andaluz, he sido campeona de España 4 o 5 veces. He llegado a estar en competición de élite femenina cuando ya se desdobló el grupo de edad y élite, y a ser quinta de España incluso en la Copa del Rey. He tenido la suerte de volver a correr en el equipo nacional en Hungría, en Budapest, ya con grupos de edad. Y bueno, hoy por hoy hago un deporte mucho más relajado, pero continúo compitiendo para matar el gusanillo. Cuéntanos algo de tu responsabilidad política. Bueno, en la actualidad ocupo el cargo de consejera de Juventud, Deporte y Menores. Es otra de mis grandes aficiones, loca, la política, pero bueno, la verdad es que me satisface muchísimo el poder estar cerca de mis vecinos, el poder ayudarles. A mí la política municipal me gusta mucho, me llena plenamente y bueno, tengo 3 áreas que son como yo digo, de total dedicación a la población, porque hay que estar en continuo contacto con el latir, bueno, de menores ni os digo, y por supuesto de juventud y de deporte. Así que hoy por hoy podría decir que profesionalmente pues tengo una plenitud absoluta, ¿no? Háblanos de algunos proyectos de futuro. Yo creo que por definir en las 3 áreas, para mí es cuando, si Dios quiere, acabe la legislatura y si todo marcha pues como en teoría uno tiene en la cabeza. En deportes debemos de haber encontrado una estructura moderna, dinámica, acorde con los tiempos y sobre todo muy cerca del deporte de base y del deporte escolar, sobre todo. Básicamente tenemos que volver la vista a los más pequeños, por educación, por valores, por salud y por muchísimas cuestiones importantísimas para mí. Por tanto, el deporte tiene que volcarse de forma absoluta hacia los más pequeños. Eso va a ser prioritario durante la legislatura. En juventud, pues que las políticas de juventud ayuden a los chavales de Ceuta a encontrar nuevas metas, a encontrar nuevos nichos de trabajo, a encontrar nuevas metas de futuro y que, bueno, que las políticas de juventud sirvan para que ellos precisamente utilicen esos instrumentos que están al servicio de la sociedad para que eso sea la realidad de alguna manera, ¿no? Y en política de menores mi gran objetivo es reorganizar todo el sistema de protección y todo el sistema de reforma, de manera que cuando yo me marche pues esté prácticamente todo el área reglamentado y un sistema de protección montado a medio y largo plazo para que, si Dios quiere, el siguiente consejero que ocupe el área o que tenga esa responsabilidad tenga bastante cubierta la espalda en cuanto a no tener preocupaciones en cuanto a ocupación de centro o a posibles aluviones de inmigrantes que en cualquier momento, eso no lo podemos evitar, pudieran venir.